Bueno, que el Señor les bendiga a todos. No sé si parezco Moisés, que estoy sube y yo aquí, o es del calor ustedes, digo Rubén. Pero bueno, la verdad que es una bendición que todos estén acá, ¿verdad? Eh, de verdad que me gozo mucho verles a todos, Wendy, de verdad, muy bienvenida acá. Es un gusto. Y a cada uno, ¿verdad? Nuestros pastores, por supuesto. Bueno, vamos a ir con el capítulo 6 en la segunda parte, que habla sobre la guarda del profeta. Nos dice así en Isaías 21:8, dice: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Guarda dice que es una palabra interesante, que en hebreo dice que es, bueno, mishmeret, algo así, que significa vigía. Es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Desde la semana pasada. El vigía, el centinela, el atalaya, ¿verdad? El que vigila. Viene de la raíz mishmar, que significa un guarda. Ahora, el profeta Isaías dice que estaba en su guarda. Ese estaba o ese estar es la palabra napsap, que significa situar o es un pilar, ¿verdad? Ya que una guarda es en medio de defensa o de protección. Es la raíz de la palabra guarda. Eso es como un trabalengua. Guarda de la palabra, es la raíz de la palabra guarda. Y ya que un guarda es una persona que guarda o tiene algo a su cargo. O sea, tiene algo a su cargo. Eso es lo que quiere decir. Los profetas son guardas o somos guardas espirituales. Hemos sido puestos en posiciones particulares asignadas, ¿verdad? Y ayudamos a guardar y a proteger la casa del Señor del enemigo. A eso es que nos ha puesto el Señor, a ser guardas de algo, ¿verdad? Por eso es importante que las iglesias tengan guardas proféticos establecidos para preservar a la iglesia de los ataques del enemigo. Y es algo que no comúnmente en muchas iglesias no se ve los profetas. Es más, en muchas iglesias ni creen en los profetas, ¿verdad? Los profetas deben situarse ellos mismos, dice, en sus respectivas guardas. ¿Cómo así? Dice, debemos estar vigilando, ¿verdad? Vigilando, orando para fortificar la iglesia, protegiéndola de infiltración espiritual. Por eso, ¿verdad? El Señor nos manda a tener esa intimidad con Él, con el Señor, doblar nuestras rodillas, postrarnos ante Él, orar, dedicar un tiempo en la oración. Los profetas, dice, son establecidos y situados en sus guardas por Dios, ¿verdad? Sabemos que es Dios el que nos ha hecho el llamado. No es Rubén, ¿verdad? Una Gaby, no es Dios que nos ha hecho el llamado. Dice, nosotros somos responsables de ocupar su lugar como vigías, ¿verdad? Sus guardas, los que están ahí en la torre vigilando, ¿verdad? Proteger la iglesia. Debemos estar continuamente en la torre, o sea, continuamente vigilando. Ser fieles a nuestros puestos. Muchas veces, sinceramente, no somos fieles, ¿verdad? Pero Dios quiere y nos hace el llamado en esta noche a ser fieles a nuestros puestos, a vigilar, a orar, a seguir en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No podemos abandonar sus guardas, dice. No podemos abandonarlo. Es de suma importancia para la seguridad y la protección de la iglesia. El profeta, ¿verdad? Protege, por eso es de suma importancia el vigía o el profeta, ¿verdad? El guarda. Debemos situarnos en una postura de oración, intercesión, ¿verdad? Es lo que viene diciendo esto desde un principio, en oración, intercesión.
creo que nuestra intimidad con Dios, o sea, es realmente lo que nosotros vamos a recibir, Él nos va a dar para dar, ¿verdad? Pero y si no oramos, como que está el teléfono chocho, dijo, no hay conexión, no hay wifi. eh, dice, no podemos abandonar, es de suma importancia, ¿verdad? Bueno, ya eso ya lo había leído, dice postura de oración, intercesión, era donde iba. No movernos de la posición establecida. No, es que ya no me gustó, Rubén me regañó y ya me voy. No, Dios nos quiere establecidos, ¿verdad? En el lugar donde Él nos ha puesto. Claro que muchas cosas nos va a enseñar y nos va a formar. Y estamos aquí siendo formados. ¿Qué es lo que pasa? Satanás intenta en desanimarnos, evitar que ocupemos nosotros esos lugares. Y Él trae ese desánimo. No, ya no quiero ir, ¿verdad? Ya no quiero asistir. No, es que mira, fulanito me hizo una cara. No, o sea, Satanás va a obrar la manera en que nos desanimemos y para evitar que ocupemos sus lugares en la torre. Quiere apartarnos de nuestros lugares. Eso es el objetivo. Él quiere que al final, salirnos de donde Él, el Señor, nos ha puesto. Y Satanás emplea un montón de maquinación aquí en nuestra mente, que mire que una cosa que otra para hacernos ir, o sea, para desanimarnos, para no seguir. Realmente es así, pero por eso debemos estar vigilantes, por eso debemos estar ahí en la oración, que el Señor es el que nos va a dar esa fortaleza para seguir. Debemos optar una actitud de ser inconmovibles, aceptar las tareas, estar en sus lugares asignados y cumplir con los ministerios. Debemos descubrir, dice, ¿dónde está mi guarda? Y saber que es Dios el que nos ha puesto ahí. Debemos de tener esa revelación de su posición asignada. Luego, debe situarse en ese lugar y vigilar. Primero es la revelación de la posición y después mantenernos ahí, en el lugar y vigilar, operando como guarda espiritual para proteger a aquellos que han sido puestos a nuestro cargo. Los profetas han sido asignados como guardas espirituales en muchas situaciones, ¿verdad? En mi caso, pues, en nuestro guarda o nuestros guardas o los que Dios ha puesto, nuestros pastores, ¿verdad? Y no es porque estén ellos aquí, les agradezco mucho porque muchas veces me he desviado del camino. Y ahí viene, ¿verdad? Y agílese, ¿verdad? Por el camino por donde debe de ir, ¿verdad? Se me parecen mucho a mis papás en aquellos tiempos, cuando me jalaban las orejas, ¿verdad? Pues así es, y más yo no teniendo a mi papá, que mi papá murió hace 4 años, para mí Rubén ha sido un representante como mi papá, y es que es un poco el carácter igual. Entonces, ¿verdad? Pero no, o sea, no es forma de crítica, nada que ver, o sea, le agradezco al Señor por haberlo puesto en mi camino. Fue un año después que vengo yo a conocer a Rubén después de que murió mi papá. Y él me ha ayudado mucho, y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Él me ha ayudado mucho en este caminar y a conocer al Señor, y Gaby, por supuesto, también, no es que se me queda Gaby por ahí, no, Gaby también, nos han enseñado mucho a cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? A cambiar, y sé que me falta mucho también, pero ellos han sido nuestros guardas, ¿verdad? Nuestros vigías. Ellos, Gaby es una mujer de oración, ¿verdad? Y sé que ella ahí nos mantiene, ¿verdad? Para que también se vuelva a donde tiene que estar. Bueno, el siguiente subtítulo dice ver y hacer saber.
Después de haberse establecido guardas, ellos son responsables de declarar lo que ven. O sea, declarar lo que vemos. En Isaías 21:6 dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Hemos sido establecidos en lugares designados, como veíamos, ¿verdad? Y esos son los lugares en los cuales tendrán la capacidad más fuerte de ver con visión espiritual. Seremos capaces de ver lo impenetrable, o sea, cosas que otras no pueden ver, Dios nos va a hacer poder ver. Claro, pero por eso dice vigilantes, estar metidos con el Señor. Porque si no, ¿qué vamos a ver? Nuestra chuleta, digo, nuestra carne, ¿verdad? Es lo que, es lo que va a sobresalir. Yo no sé, Gaby hace unas caras ahí que no sé, será que hay mucho dicho raro. En el Antiguo Testamento, los profetas eran denominados videntes y siguen siendo videntes en la actualidad. Cada iglesia, dice, local necesita vigías videntes que puedan ver más allá, ¿verdad? Y qué necesario que es y poder ver y aprender, o sea, y saber, ¿verdad? Y en este caminar que estamos nosotros aprendiendo, pues hemos ido aprendiendo porque a veces uno decía y veía tal cosa y uno decía, pero está mal eso, ¿qué? Pero ¿y qué es eso? ¿O qué? No sabía uno qué espíritu podía ser o qué sé yo. Ahora, no es que uno lo sepa todo, pero ya como que esos ojos espirituales ya se van abriendo, ¿verdad? Y ya uno ha podido ver. Los profetas vigías, dicen, han ayudado a evitar que el enemigo destruya al pueblo de Dios y sus propiedades. Muchas cosas pueden evitarse mediante el ministerio vigía del profeta. Se pueden evitar muchas cosas. Todo lo que sucede no es necesariamente voluntad de Dios. Y los profetas nos ayudan a evitar. Ahora, evitar también significa impedir, a impedir cosas, a detener, a interferir, donde tal vez aquella persona está cayendo en cosas que no se deben y el profeta interviene para que, hey, ¿qué le pasa a usted? ¿A dónde vas? ¿Verdad? Pienso yo que es así, me corrigen si no, pero bueno, dice, hay 3 palabras hebreas para vigilar. Disculpen que yo no sé cómo se pronuncia bien aquí, pero dice algo así, chamar y natzar. Quiero que prestemos atención a lo que significan estas palabras. Dice, zapat significa inclinarse, mirar en la distancia, observar, esperar, contemplar, espiar, esperar, mantener la guardia. Ahora, chamar, lo de la que ya hemos hablado ampliamente, significa vallar, como espinos, dice, como con espinos, guardar, que es lo que hemos visto, chamar, guardar, ¿verdad? Proteger, atender, ser prudente, atender a observar, preservar, considerar. Nazar significa guardar en el buen sentido y dice que también en el malo. Ocultar, asediar, mantener. Ahora, cada una de estas palabras dice que nos proporciona una perspectiva en cuanto a la función de vigía. O sea, pues, a guardar, a inclinarse, a mirar a la distancia, a observar, ¿verdad? Cuando el vigía mira, dice, en la distancia, recibiendo de Dios, ¿verdad? Aquí dice advertencias de Dios, recibiendo lo que el Señor quiere, o sea, lo que nos está dando. Declara la palabra, dice que puede producir preservación, puede producir cambio en nosotros, protección y estrategia eficaz. Cuando somos nosotros mismos vigías, podemos recibir una perspectiva concreta. Por ejemplo, cuando dice, por el nombre exacto de un espíritu malo, muchas veces podemos estar, no sé, con alguien, hablando con alguien, y, pero ¿y qué será esto? Pero, o sea, orando, Dios nos va a decir, mira, pero es que es este espíritu el que le está dando, o a nosotros mismos inclusive.
Dice también respuestas estratégicas concretas en métodos de guerra espiritual que debíamos utilizar en batalla. También dice tener ojo de vigía para ver y entender los momentos y las épocas de Dios, los cuales influencian la naturaleza de nuestras respuestas. El pastor decía 3 ojitos, pues yo no tengo más. Bueno, fortalecer la guardia. Dice el siguiente subtítulo. Dice, cuando Nehemías llegó para ayudar a los israelitas que regresaban para reconstruir Jerusalén, también llegaron adversarios para oponerse. ¿Qué hizo Nehemías? Dice que él puso guarda contra ellos. Nos dice en Nehemías 4, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, siempre que Dios edifica o reedifica algo, dice que hay de esperarse oposición al proceso de la edificación. Y lo vemos con este ejemplo que da aquí con Nehemías. La única forma de vencer, ¿verdad?, la oposición, dice que es poner guarda contra ella. Y esa guarda dice que necesita ser diligente de día y de noche. Los apóstoles necesitan profetas que los ayuden a edificar vigilando y orando, viendo y haciendo, saber lo que ven. Apóstoles, dicen, y profetas deberían trabajar juntos en la edificación de la iglesia. Qué importante, ¿verdad? En Jeremías 6 nos dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Debido a que los vigías del Antiguo Testamento dice que tocaban una trompeta para advertir del peligro. La trompeta se había convertido en un símbolo de la voz del profeta. El vigía chamar que el Señor establece, dice, sobre su pueblo, dice que tiene la autoridad de hacer sonar la trompeta. No es que va a venir con una trompeta y le va a hacer así, ¿verdad? Pues no, pero sí, lo que va a decirnos de parte del Señor es como la trompeta, ¿verdad? Que nos va a hacer entender, ¿verdad? Espabilarnos, hacernos, ¿verdad? Otra vez que volvamos a caer a donde Dios nos quiere. El vigía chamar que el Señor establece sobre su pueblo, dice, tiene la autoridad de hacer sonar la trompeta. El sonido de advertencia de la trompeta, dice, el pueblo se va a reunir, o sea, se va a unir. Los planes del enemigo, dice, pueden ser frustrados, van a ser frustrados los planes del enemigo cuando el pueblo responde al sonido de la trompeta. Ahora, nos dice por acá, ignorar la trompeta es invitar al peligro. Mucho ojo, ¿verdad? Ahí. La verdad que esta parte aquí pues nos pone a reflexionar, ¿verdad? Porque muchas veces ignoramos esa trompeta. En Jeremías 51 nos dice, necesitamos reforzar la guardia. Hay que reforzarla. Necesitamos poner vigías, dice. Reforzar la guardia, dice, es poner centinelas. Necesitamos poner a los centinelas, los profetas, en su lugar, dice. Ponerlos donde realmente tienen que ir, donde Dios los quiere. Ninguna ciudad en tiempos antiguos, dice, podía ser defendida sin una fuerte guardia. Del mismo modo, ninguna iglesia puede ser defendida sin una fuerte guardia. Por eso es que se necesita, ¿verdad?, a los profetas vigilantes, como guardas. Todos los creyentes tienen el mandato de hacer guardia. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová, dice en Segunda de Crónicas. Ahora dice, todos los creyentes, sin embargo, no son llamados a ser vigías, dice. No todos. Los vigías, dice, son los intercesores proféticos que tienen una gracia especial
para chamar o guardar la iglesia, para mantenerla segura. Los vigías tienen la gracia y el discernimiento para ver con claridad la aproximación del enemigo. O sea, Dios le da esa gracia, ese discernimiento para ver, ¿verdad?, que se aproxima el enemigo, para hacer sonar entonces la trompeta. Aquí algo viene, algo está pasando, se me está queriendo ir por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es sonar la trompeta. Y para reunir al resto del pueblo para batallar en oración y acción. Ahora, la palabra del Señor puede avivarnos, dice, nos puede avivar para interceder. En Jeremías 27 dice, si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos. Los profetas de Israel, dicen, no tenían carga por interceder. Ellos, dicen, no se preocupaban con respecto a defender al pueblo. Y es algo en el cual el Señor nos dice, ¿verdad?, que debe de haber esa en nosotros por orar, por interceder unos por los otros, ¿verdad?, para mantenernos firmes. Dice, estaban ciegos al peligro que se aproxima. Ellos no cumplían una función chamar. No cumplían una función chamar. La tarea principal del profeta dice que es estar en la brecha. Esa es la tarea principal, estar en la brecha y hacer vallado para el pueblo de Dios en la tierra. Esa es la función. La función es estar en la brecha y hacer vallado, dice, para el pueblo de Dios en la tierra. Esa responsabilidad es donde dice que fueron muchos de los profetas. Hacer vallado, ¿verdad? Vallado en oración. Muchas veces, y es que me levanta el Señor en la madrugada y que sueño, ¿verdad? Y de verdad, yo no sé si les pasa, pero a mí me ha pasado y les confieso acá de que hay veces que yo, ay, Dios mío, qué sueño, Padre amado, ¿verdad? Pero no, el Señor nos quiere a la hora que Él nos quiere levantar. Y fue una de las cosas que yo aprendí acá, porque muchas veces, bueno, entonces me levanto a las 4 de la mañana siempre a orar, y a esa hora siempre oro. No, a la hora que el Señor te levante, a veces a las 10, a la 1, a las 4, a las 3. Vea, a veces inclusive se está uno acostando y dice, Señor, no levantó. Y otra vez entonces, así quiere el Señor, ¿verdad? En Ezequiel 13 se le dijo a Ezequiel que pusiera sitio, dice, contra la ciudad de Jerusalén, mediante un acto profético. Ahí pueden leer todo el 13 del 1 al 10. Nos dice que él hizo un acto profético. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adob. Dice que un adob era como, ¿cómo se dice? Ladrillos, como ladrillos, dice que era. Y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte. Fíjense que yo busqué que era baluarte y dice que es algo que tiene a veces hasta con forma de pentágono, dice, y que se hace sobre las esquinas de una muralla. O sea, algo como todavía para proteger más. Dice, y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Y yo, ¿qué es arietes? Me dijo que era arietes, y es una varilla, una cosa larga así, con una cosa en la punta que si venía el enemigo le iba mal, ¿verdad? Entonces eso es como la forma que viene a ser el profeta, ¿verdad? Dice que como baluarte, o sea, es algo todavía, algo que protege más, ¿verdad? Entonces, en este acto profético demostraba y liberaba el sitio de los babilonios sobre Jerusalén. Este es un cuadro del aspecto de guerra espiritual del ministerio, los que les decía, ¿verdad? Eso es algo como el ministerio del profeta, ¿verdad? Que guarda, sobreprotege
aún más al cuerpo de Cristo. Los profetas tienen capacidad de atacar fortalezas y hacer guerra contra las potestades del infierno. Ellos ponen sitio, ellos edifican fortalezas, dice, contra el enemigo, ellos sacan baluartes, ¿verdad? O sea, todavía los baluartes era algo más afuera que la muralla, o sea, es todavía como punta de lanza, ¿verdad? Más, no sé si me voy a entender. Ellos ponen sitio, ellos edifican fortalezas contra el enemigo, ellos sacan baluartes y ponen campamentos y colocan arietes contra las fortalezas del enemigo. Ellos también dicen que descubren estrategias que Dios quiere que empleen contra poderosos enemigos. O sea, ¿quién le da las estrategias? El Señor da las estrategias. ¿Cómo? Y para cada enemigo es diferente. Es un tipo de una guerra espiritual de asedio. Eliseo indicó al rey que hiciese en el valle muchos estanques. Veamos esto fue como una estrategia que Dios dio para vencer a su enemigo. Dice, los moabitas vieron los estanques llenos de agua y pensaron que estaban llenos de sangre. El enemigo fue confundido, dice, y pensó que los israelitas se habían golpeado los unos a los otros y se sintieron valientes para entrar al campamento de Israel, donde ellos mismos, fueron golpeados y derrotados. Se confundieron. Pero ¿quién dio la estrategia? Dice que Eliseo le dio al rey una estrategia profética para derrotar al enemigo. ¿Verdad? Dios da esas estrategias. Del mismo modo, dice, los profetas dan estrategias a las iglesias a fin de que el pueblo de Dios pueda vencer los ataques del enemigo. Y los profetas, dice, son una parte vital de la guerra espiritual. Súper importantes en este caminar, ¿verdad? Los profetas. Sin profetas en las puertas, la iglesia dice, no puede ser victoriosa. Realmente necesitamos, ¿verdad? O debemos ponernos como esos atalayas, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos. Este es el capítulo, pastor. No sé si.